Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de historias de fútbol de Capitán Sarmiento. Muy buena repercusión tuvo el programa donde estuvo Carita Núñez, David Balestrero. Bueno, mucha gente que nos comentó el programa en la calle. Muchísimas gracias a todos por mirarlo. Muchísimas gracias también a todas las casas comerciales que nos vienen acompañando, a la Dirección de Deportes y Turismo del municipio, al Club Los 14, a Rizolcán de Ricardo Navarro. También muchas gracias a Kiosco El Gato Volador de Fabio Tegaldo y Mario Hortensi, a Beto Villa, servicio de catering. Si se viene la fiesta, vayan pensando en contratarlo a Beto, que como siempre, un servicio de primera. También, bueno, aquí en Marcas Café y San Roque, donde grabamos todos los programas semana a semana. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar. Un nuevo programa, lo están viendo en cámara. Jorge Luis Mayor, el vasco, decía el Chueco, es el tratorcito que tiene San Carlos en la mitad de la cancha. Cuando jugaba en primera división, identificado con el verde, de una camada de muchos chicos que llegaron a primera allá por mediados de los 80. A veces lo hablamos fuera de micrófono con gente del ambiente, ¿no? Por ahí ahora no se tiene en cuenta que hubo mucha gente que en aquella época llegaba a primera división muy joven, tenía 14 años y por ahí andaba a los codazos en los corners con gente ya hecha, como con Juan Bombardier y como con Chiquilín. Vasco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien. Vasco, pero bueno, antes de esa debut de primera división que fue muy temprano, el contacto con la pelota por lo general llega en el barrio. No había mucho potrero acá por la zona donde vivía, pero me imagino que bueno, que la plazoleta al costado de la vía era el lugar de encuentro, ¿no? Y sí, lo más cerca que había, a mitad de cuadra de mi casa, era la plazoleta donde se juntaban al lado de la vía, enfrente lo de Domingo Reyes. Se juntaban todos los días, todos chicos de todo el barrio a jugar ahí. Era uno de los tantos lugares de encuentro. Y era un barrio donde había muchos pibes en aquella época, no como ahora, qué sé yo, se me ocurre pensar los Cuatro Garabatos, Gustavo Orue, el Cabre, Esteban Ruiz. Había muchos chicos, se podía armar partido. Sí, Alejandro Álvarez, venían todos los chicos, los Zuleres, que estaban ahí cerquita también. O sea, la casa de los Garabatos era el centro de reunión, digamos, pero bueno, se jugaba ahí como en tantos lados. Y bueno, y ahí empezaste a darle a la pelota y ¿cómo llega el desembarco en San Carlos? Bueno, que también estaba identificado con la familia, ¿no? El club. Antes empecé a jugar con el Chueco Milicic, antes de San Carlos. Pues mi viejo tenía la veterinaria donde la tiene Alejandro Álvarez, y el frente trabajaba el Chueco, claro, tenía la propaladora. Entonces el Chueco todavía estaba con creo que son el último año del equipo de José. No me acuerdo, siempre unas camisetas marrones. Como las de Platense, una cosa así. Claro, y creo que yo no me acuerdo bien porque era muy chico, tenía 6 años, practicábamos donde está ahora el colegio polivalente, creo. Ahí había también unos campeonatos de Babi. Y bueno, me acuerdo siempre que jugaba en una categoría que era de 9 años, que debía jugar Tati Semino, Dani Gudiño, y el rival era Bar Pinocho, que jugaban también el Grupo Fulere, Gustavo Carrasco, Juanjo, Mauricio Colombo. Bueno, me acuerdo de una final que yo no jugaba, por supuesto, era suplente, porque ya tenían 2 o 3 años, pero me acuerdo de jugar en el equipo de José, que después creo que desapareció, porque yo al año siguiente pasé a jugar en las inferiores de San Carlos y ya el equipo de José como que no existió más o no lo vi más. Así que bueno, arranqué jugando con el Chueco y después ya pasé a San Carlos, que bueno, imagínate que ya ahí empezó a dirigir Miguel Guarneri, ya dirigía a Babi, yo con 7 años, así que hace casi 40 años que dirige Miguel. Creo que también Miguel empezó a dirigir ahí en ese momento. Eran tiempos también del Babi en la cancha de ladrillo del club Ayacuá. Ya había cambiado. Yo la final esa que te digo del equipo de José ya era en cancha de pasto. Yo no llegué a jugar en la de ladrillo. En la de ladrillo. Es más, y el Babi en pasto se jugó, yo creo que había una categoría de 11 años y 13 y también
Ya con San Carlos el clásico de Babi en esa época era con San Patricio. San Patricio había otros equipos, pero San Patricio venía a jugar acá y nosotros íbamos a jugar allá al Babi de Areco, que se jugaba al lado de la Basílica. Y creo que también fue el último año, cuando teníamos 12 años por ahí, ya dejó de hacerse el Babi también ahí en Ayacuá. Vasco, y bueno, y arrancás muy chico en el Babi de San Carlos. Estaba Miguel, y ¿qué chicos habían en aquella categoría 69? Y estaba Marcelo Filippini, jugaban los dos Colornesi, Chicho y Daniel, creo que atajaba Pichu Díaz, Chaveta, Germán Iglesias, y el mejor que teníamos, que era Lisandro Guitar. Lisandro Guitar en esa edad y en esa categoría era el distinto, digamos, era el que nos hacía ganar los partidos. Que después la verdad que no, de grande no jugó, pero a esa edad era el mejor. Sí, tenía una técnica bárbara. Creo que después tuvo un paso por Salto y después vino y ya no jugó más. Yo acá no me acuerdo de haberlo visto jugar así en primera, pero ya te digo, ahí de chicos era de esa categoría, de esa edad era el mejor. Y bueno, y ahí empezás a subir siempre con la misma categoría, y el debut en primera llega temprano. Y ahí había cuarta, la cuarta era hasta 15 años, y yo jugaba también en San Carlos, jugué 6 años en cuarta. Salí campeón el último año cuando tenía 15, pero jugué de los 9 ya en cuarta división. Así que jugaba en cuarta, ya te digo, hasta los 15 años, y después había segunda y primera. Ya a los 15 años, siempre dirigido por Miguel, salimos campeón en cuarta, y al otro año había una segunda que era todo como una camada de pibes que estaban en el club, que venían de Arrasate, como Pipa Verdú, bueno, Panza Villalba, algunos tenían 1 o 2 años más, pero una camada de pibes que se fue formando en esa época. Digamos, el club, me acuerdo siempre, el club San Carlos no es lo que es ahora, era una manzana, sin el quincho, sin nada, con solo el edificio de abajo pelado. Eso era el Club San Carlos. Ayer hablábamos casualmente con Rolly Escudero, que bueno, conoció el club como está ahora, y yo le contaba que, bueno, me acuerdo los fríos que hacía en la parte de arriba para ver los partidos ahí, y bueno, y también era, ¿quién no se acordaba de los choripanes esos a la pomarola que hacía Vergés, no? Sí. Che, Vasco, ¿te fogueabas o te fogueabas? Daba 6 años de ventaja en la categoría. Sí, la realidad era que no jugaba. A los 9 no jugaba, a los 10 jugarías algún partido, a los 11, 12 jugarías algún partido, pero más o menos como tenía físico, pues no había otra, jugabas ahí o no había otra. Si jugabas a Babi ya empezaba a jugar ahí. Pero bueno, pero en los entrenamientos se daba que por ahí tenía que ir a trabajar con un pibe de 15 años, con un chico de 10, la diferencia es notoria siempre, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí te fuiste haciendo y llegaste a salir campeón, decías, el último año. Ahí salimos el último año que jugué en cuarta, salimos campeones. ¿Con la misma base? Claro, con una base también. Fabián de Mergazo, atajaba, Marcelo Filippini, Chaveta, bueno, en la misma base. Y ya después, al año siguiente salimos campeones, que había primera y segunda, había como 8 equipos acá en primera y 8 equipos en segunda. Y la segunda era también un campeonato, digamos, con gente que jugaba bien al fútbol, porque se jugaba bien, había muchos que bajaban de primera, jugaban eso, y era un campeonato, digamos, interesante también. La segunda, bueno, ya te digo, Joaquín Lanceni, Pipa Verdún, jugaban Pato Marueli viejo, bueno. Se daba la conjunción en esa segunda división de muchos jugadores que ya estaban en la última parte de su carrera, que por ahí por no estar en su plenitud no jugaban en primera, y de chicos que empezaban a dar... Que pasaban de la cuarta a jugar con los grandes, digamos. Y se aprendía al lado de toda esa gente, ¿no? Sí, porque se jugaba en serio, digamos. Sí, digamos, pero bueno, era el paso siguiente, digamos. Me imagino que tenerlo en esa categoría a Julio Manueli en el fondo gritándote... Sí, no, Julio jugaba, el pato viejo, Alberto jugaba de 7, Julio no jugaba. Julio pasó después a jugar con nosotros en primera, Alberto jugaba.
Así que bueno... ¿Atajaba el pájaro Casabón en esa época? El pájaro Casabón, sí. Bueno, todas... Era la época que la primera de San Carlos no era muy visto porque se jugaban generalmente los equipos, La Loma, Yacuá, todos hacían de local en la liga, y San Carlos tenía 25 jugadores fichados y tenía 11, 12 jugadores que eran de afuera. Yo me acuerdo de estar toda la vida en el club y de chico y esperar que... Lo que pasaba era que los jugadores que estaban de afuera, venía Rabanito Farina, Walter Cobo de Areco, venía Julio Marueli, jugaban a Recife, todos venían a jugar acá, pero la realidad es que nunca llegaban porque estaban jugando en otro lado. Entonces tenía que empezar el partido de San Carlos, me acuerdo siempre, estaba en el vestuario, faltaban 10 minutos y tenían 10 jugadores, claro, porque los días de afuera estaban en Carmen, hasta el técnico de afuera venía, bueno, la verdad que era cómico, hasta un técnico de afuera traía que venía con 4, eso pasó, yo te digo, toda esa etapa de yo tener 14, 15 años, 13 años, pasaba eso, digamos, claro, los pocos partidos que estaba, que no le coincidía que jugaban en Areco en algún lado, San Carlos tenía un equipazo, pero pasaba uno de 7, 8 partidos. Y bueno, y ahí iba abriéndose la puerta a través de esas circunstancias para muchos del club. Yo me acuerdo que... Ahí ya te digo, ahí bueno... Miguel, como había arrancado, yo digo, Miguel arrancó en el Babi, Miguel siguió medio con un grupo en cuarta, Miguel siguió ahí en la segunda, en realidad en la segunda jugaba Miguel, no dirigía. Y a partir de ahí, de ese año, cuando yo tenía 16 años, ya Miguel estaba por agarrar la primera. Creo que a mí el técnico que me hizo debutar fue Carlos Apesani, creo que en un... Carlito, en un nocturno de San Antonio de Areco. Ya Yacuá, en esa época, yo cuando tenía 15 años, Yacuá y Sarmiento eran los dos clubes que entraban en la Liga de Areco. Y por eso vos jugaste un año con un equipazo, una selección de Sarmiento que salió campeón en tercera división en la Liga de Areco, representando a Yacuá. Cuando jugábamos en creo que era tercera, llamado cuarta, que era como un combinado de acá de chicos de Sarmiento, que jugábamos para Yacuá. Que fue el primer año que entró Sarmiento y Ayacuá, que ganábamos todos los partidos por goleada, porque era como un combinado acá. Y era el grupo ese fue un grupo que yo soy clase 69, de la clase 68, fue un grupo de muchos y muy buenos jugadores. Era en el tiempo del Lobo Pistrini, el Colo Giordano. Ese grupo, a lo largo de los años, me acuerdo siempre también un campeonato en el año 83, que sería como un sub-15, habían sido, me acuerdo así porque había sido la selección y la segunda selección electoral, que creo que tiene 15 distritos, había ganado el radicalismo en todos lados, y Ramallo, San Nicolás, que había ganado Bancalar, y acá Tápira, los únicos 3 distritos que había ganado el justicialismo. Entonces hicieron como un campeonato de los 3, fuimos a jugar a Ramallo con la clase 68. Jugamos y Sarmiento le ganó a Ramallo 4-1, 4-2, nos dirigía Jorge Ginestri, y le ganamos a Ramallo y a San Nicolás en Ramallo, y se asombraba de la calidad de jugadores que tenía Sarmiento. Y dice, ¿qué jugadores tiene? ¿Cómo no están jugando? Un montón de la camada esa. Ahí estaba Gustavo Carrasco, estaba Juanjo Espinosa, estaba Daniel Ulere, Grufa, el Lobo, el Corrado Giordano, digamos, Pipa Verdú. Es decir, la clase 68, te lo digo, cuando tenían 15 años. Es decir, era Didi, era un grupo eran muchos jugadores de mucha calidad, que por ejemplo no había en la 67 o en la clase mía 69, no había jugadores de esa calidad tan buenos, ya te digo. Y bueno, coincidió, ya te digo, que en Ayacuá jugábamos en tercero cuando Ayacuá entró en la Liga de Areco, que eran los dos clubes que entraban. Y a ver, vamos a ver si nos podemos ir acordando de aquella segunda, el paso previo a la primera. ¿Jugaba Cuecue Díaz? ¿Jugaba Guillermo Díaz? Sí, ya te dije, el Pipa, el Panza, Cuquín Lanceni, y bueno, ¿La Garza ya estaba? No sé, atajaba el pájaro Casubón, la Garza creo que estaba. Sí, mucho más, ¿no? Terremoto de Mergazo, creo que a veces atajaba, a veces jugaba. Bueno, un poco ese era el grupo. Ya te digo que era el grupo que de chicos que estábamos siempre en el club. Y bueno, y llega el 87, más o menos, 86, 87, Miguel se hace cargo del equipo.
en San Carlos empieza bueno, a vislumbrar que se viene un crecimiento. Y bueno, y ahí empieza la mejor parte de la campaña. Sí, claro que Miguel agarra cuando San Carlos decide, es decir, después de que San Carlos sale campeón acá, creo que San Carlos decide entrar después de ese nocturno. Ya te digo, yo jugué con Carlito Capesani de técnico, después estuvo Daniel Seriani. Y bueno, ya te digo, yo hasta Miguel fue el que me puso hasta los 14 años, jugaba adelante, jugaba de 9. Miguel fue el que, no jugué siempre de mediocampista. Miguel pasé de jugar de 9, siempre los Babi, y hasta los 14 años jugué de 9, pasé a jugar de volante central, digamos. Y bueno, Miguel creo que ahí agarra, cuando San Carlos entra en la Liga de Areco, agarra de técnico, ahí ya viene a jugar Julio Marueli de Arrecife, directamente ya se cortó lo que pasaba en San Carlos, que tenía jugadores fichados en liga de afuera y liga de acá, porque acá no estaba, el campeonato local no estaba afiliado. Entonces o jugabas en un lado o en el otro lado. Y ya vino Poroto Bernasconi a jugar ese año con nosotros, que lo habían visto le compran el pase, que lo habían visto jugar en el Papi. Digamos, claro, como jugadores, digamos, destacados. Era una camada de chicos que venía de segunda, y viene Julio Maruel, y viene Poroto, viene Ariel Saldúa y dos chicos más de Pergamino, Bonino, que jugaba de 8, y Garay. Digamos, eran como los grandes que reforzaron el equipo. Y después se complementó la gente que venía de esta tercera, que ya te digo, atajaba la Garza, Pipa, Carlito Bernardi. Bueno, como que hubo un ensamble. Rubén Campaner, bueno, digamos, hubo un ensamble de los pibes que venían con jugadores de un poco más de calidad, digamos. Y ahí viene, bueno, una etapa muy rica, está el campeonato del 88, que se le gana la final a Villatere y Valls. El campeonato, sí, bueno, el campeonato para mí tuvo casi, el equipo este que te digo, llegamos a la final con Rivadavia en 87, que fue el primer año. El equipo del 88 fue muy bueno, pero ya tenía mejores. El campeonato del 87 se llega a la final con Rivadavia. Que era un Rivadavia que... Rivadavia que venía saliendo campeón de la Liga de Areco por 2 o 3 años, jugando el regional. Y se llega a San Carlos, llega a la final con ese equipo, el primer año que participa. Se pierde la final en Areco, ganamos 3-0 acá y jugamos la tercer final, creo que perdimos 2-1 en Areco, sí, 2-1. Que ya te digo, yo a ese equipo le doy, no más mérito, pero mucho mérito, porque era un equipo recién armado, con jugadores armados, que llegó, no ganó el campeonato de casualidad, digamos. Y por ahí no ganó el campeonato porque enfrente había un equipo que fue historia durante mucho tiempo, el de Irazú, Piper Esnaola, la Liebre de Jarano, el Inglés Roa, Charlo Mentoni, jugaban de memoria, Rosolino, siempre el mismo equipo, Miguel Sicarelli, arriba el Tuta Torre, Teco, Coaglino. Bueno, con ese equipo perdimos la final en el 87. Y bueno, y después en el 88, que es cuando sale campeón, ya de Pergamino vino solo Ariel Saldúa, ya los otros dos chicos no vinieron, pero vino Pela Marueli, que jugaba en otras ligas, jugaba en Arrecife, ya vino Pela, que bueno, era un poco el distinto, era el que dirigía los entrenamientos, era, bueno, yo creo que un poco la clave de ese equipo, era el mismo equipo del 87, más Pela y no me acuerdo si alguien más, pero bueno. En ese año es que aparecen Beto Villa y el Indio con la camiseta de San Carlos. Claro, ese año jugó, el año que seguimos campeones, jugaban Beto y el Indio. Lo que pasa es que se jugaba como un poco como se está jugando ahora, se jugaba un 4-3-3 y los tres de adelante eran Saldúa, Bernasconi y Pela. O sea que si estaban bien ellos, el Indio no jugaba, el Indio jugó muy poco porque algún día jugó en lugar de Bernasconi, pero los titulares eran ellos tres ¿qué era lo bueno? Que nadie se podía relajar. Cualquiera de los tres de adelante que se relajaba, sabía que estaba el Indio Albelo de suplente, que jugó un partido, pero jugaba de suplente. Y Beto también, lo que pasa es que Beto, para como jugaba Miguel, con esos tres delanteros era un mediocampo más de marca. Jugaba Rubén Campaner, yo y el Panza, o Cacho Marzocchini. No había
un enganche, digamos, porque teníamos 3 delanteros que bajaban, pero bueno, tampoco le costaba, a los dos le costaba jugar por cómo jugaba el equipo. Lo contaron, estuvieron en el primer programa y el segundo de este ciclo acá y lo contaron, ¿no? Pero lo contaron con respeto, porque eran dos jugadores que habían sido venido a ser figura en todos lados y bueno, y entendieron la situación, ¿no? No, pero y ya te digo, jugaban el partido, pero lo que pasaba era también que el que jugaba de titular se tenía que romper el arma porque sabía quién tenía en el banco. Digamos, bueno, ahí se armó un buen equipo y fue un campeonato interesante. A la semifinal llegaron los 4 equipos de Sarmiento, llegó Val, Sarmiento, San Carlos y... No me acuerdo, San Carlos jugó la semifinal con Sarmiento y Val no sé con quién jugó, pero me acuerdo que... ¿Ayacual o Cumbarcita era? No, Ayacual entonces. Sí, pero ya te digo, los equipos de Sarmiento se interesaron mucho, se reforzaron. Digamos, a partir de la experiencia del año anterior, de la final del 87, que ya te digo que jugó San Carlos, como que mucha gente se interesó por la Liga de Areco. Si Sarmiento y Ayacual habían entrado en la Areco, pero no habían llegado a las finales. Decía, el año 87 que llegó San Carlos, la cancha de Val en esa final, me acuerdo que estaba llena en el año 87, y eran todos hinchas de los distintos clubes. A partir de eso, en el año 88, los clubes de Sarmiento se reforzaron mucho, de tal forma que los 4 semifinalistas fueron de acá de Sarmiento, todos con equipos muy buenos. Val tenía un equipazo también, bueno, jugaba algunos chicos, aparecía Dieguito Mastriaco, el Gato Girón, bueno. Y jugadores hechos como Chiquilín, como Alberto Basílico, sí. Me parece que estaba Rogelio de Sayago también de 5. Sí, y traía 3 o 4 jugadores de afuera. Sí, Adorno, Bay. Que eran muy buenos, muy buenos. Y Sarmiento, nosotros ganamos la final de Sarmiento, que jugaba Baigar, que jugaba Diego, todo el equipo muy bueno de Sarmiento, lo ganamos la semifinal, digamos. Los equipos de Sarmiento eran muy buenos. Después de ese torneo, viene ya la etapa donde San Carlos empieza a pensar en la posibilidad de entrar en el torneo regional y se empiezan a sumar más gente al equipo que por ahí no llegan a jugar el regional, pero sí algunos hacen mucha trayectoria dentro del club, como el Vasco Uruguay, que había jugado toda la vida en Sarmiento, el Nene sí, que jugó el regional, Johnny. Claro, al año Rivadavia deja de entrar y ya San Carlos ese año, en el 88, entró en el campeonato argentino, y bueno, ya al entrar en el campeonato argentino ya había algunos jugadores que, como el Nene o como Didi, que pasaron a jugar en San Carlos, o sea que San Carlos indirectamente al entrar en el argentino se reforzó con jugadores de otros equipos a partir para los años siguientes. Y bueno, llega esa campaña en el regional donde te toca alternar, porque bueno, ahí sí que vinieron un montón de jugadores. Se hacía difícil jugar ahí. Sí, se hacía difícil. Yo, el primer año jugaba bastante, ya el segundo año, independientemente que había jugadores de mucha calidad, yo ya estaba estudiando en Buenos Aires, no era lo mismo entrenar acá en Sarmiento, en el pueblo, que viajar, entrenar, salir a entrenar solo, ya era otra exigencia, han llegado, en la época regional han llegado a concentrar, digamos, ya era otro. Tuve la suerte de jugar muchos partidos en Varadero, el último partido en San Nicolás, todo el partido completo, jugué bastante partidos, jugaba de suplente, ya te digo, el primer año más, el segundo año de regional. Para colmo, a ver, en el puesto lo habían traído al gringo Godoy, que venía de jugar en Argentino Junior, ¿no? Claro, jugaba estaba Dani. El medio campo era el gringo, Dani, el Oso Rivero, Nene, ese era el medio campo. Así que bueno, digamos, era el medio campo titular, digamos, en los 2 años que se jugaba el regional. Porque si bien bueno, lo que marcabas que no fuiste titular en la mayoría de los partidos, ¿qué tenía ese equipo? Aparte de un plantel bárbaro, ¿no? Pero bueno, tenía una mística porque... Sí, un equipo estado, muy bien entrenado, muy bien el grupo y muy buenos jugadores, sí, muy buenos jugadores y también tenía buenos suplentes, digamos, era como un grupo reducido, pero había 20, 22 jugadores que cuando faltaban los titulares no se resentía tanto el equipo, digamos, nunca faltaban 4 o 5 titulares, pero cuando faltaba 1 o 2 titulares o tenía que entrar un suplente, era un equipo
compacto y bueno, la verdad que como todo equipo que anda bien, había un buen grupo y la verdad que la verdad que daba gusto jugar en ese equipo. Y me acuerdo de muchas situaciones, no es como ahora que por ahí había plata para repartir, que en algunos equipos que juegan en esas instancias de plata, habían arreglado una parte de la recaudación y por ahí iban 18 y los dos que quedaban fuera del banco iban a contar las entradas, ¿no? Eran 16 entradas en la cancha, necesitaba 18, los dos que quedaban afuera tenían que controlar la recaudación y lo que se cobraba era, lo poco que cobraban los jugadores era lo que se recaudaba. Así que era, digamos, pensá que la mayoría de esos jugadores, si hubiese estado en otro equipo en esa época, cobrarían. Acá en San Carlos teóricamente no cobraban, venían por lo que se recaudaba, que era nada. Digamos, era una época que había fútbol y del bueno en todos lados, y todos los jugadores de la calidad de los que jugaban ahí titulares, en otro lado cobrarían, la mayoría, y ahí en San Carlos no cobraban. Che, Vasco, y bueno, si se fue a jugar a canchas como la de Flandria, a Chacabuco, a San Nicolás, los partidos en Varadero fueron era una guerra casi. Sí, lo que pasa es que con Varadero se pasaba siempre, eran zonas de 4 y clasificaba San Carlos y Varadero. Entonces tenías eran 6 partidos, tenías uno de local y 2 partidos con Varadero. Volvía a tocar la misma zona, otra zona de 4, de vuelta estaba Varadero. O sea, eran 2 partidos más con Varadero. Y creo que pasábamos 3 veces, o sea que jugaste 6 veces con Varadero. Creo que jugamos, pero bueno, eran partidos muy buenos. Y de mucho acompañamiento de la gente. Bueno, era una linda época. Fue uno de los últimos años tuyos en San Carlos. En esa etapa, ¿no? No, porque yo después seguí, digamos, eso fue el regional, lo que era la liga de Areco, yo seguí jugando, ya Miguel dejó de dirigir y ahí agarró Bocha Muraroto, que era compañero nuestro, empezó a dirigir porque él venía con la camada de chicos, también con una camada de inferiores, de muy buenos jugadores, de Lolo Mancini, Ariel Arena, Picato, Loki, era una camada de inferiores que venían ganando todos los campeonatos de Babi de inferiores, y subió a primera y se hizo una mezcla de gente que, digamos, la misma gente que jugaba al regional, como te puedo decir, bueno, el Galgo pasó a jugar en San Carlos, Didi, Tati, el Nene, Poroto Bernasconi se quedó, más todos estos chicos. Había un buen equipo de primera que lamentablemente no ganamos ningún campeonato, perdimos 2 finales, antes se jugaba un solo campeonato, que también algunas veces lo hemos hablado, que ahora se juega durante todo el año, ahí se jugaba preparación o los papi en el verano, después un campeonato de marzo a septiembre y era un solo campeón por temporada. Con ese equipo, bueno, perdimos la final con San Antonio, me acuerdo siempre una final con San Antonio en el 91, y después perdimos otra final que ahí ya nos dirigía Daniel Viaín, también con un equipo parecido en el 93, también con San Antonio. La final que perdimos acá en el 91, me acuerdo que en la cancha San Carlos. ¿Quién venía a jugar ese año de Arrecife a San Carlos? ¿Puede ser que haya venido Chazarreta, que después jugó en Bron? Sí, la realidad es que Chazarreta estaba fichado en San Carlos, pero jugó muy pocos partidos, sí. Estuvo fichado, pero no llegó a jugar. Pero no, ya te digo, jugó algunos partidos, sí, perdóname, sí, algunos partidos jugó. Me parece de haberlo visto en la final que se jugó acá en San Carlos. Sí, San Carlos, yo te digo, debe haber sido la vez que había más, esa final del 91, que había más. Bueno, ahí ya vino a jugar, atajaba, que llamamos Gatorade, que había hecho la propaganda de Gatorade, ya jugaba también Nacho Lotti. Me acuerdo siempre que perdimos la final, que habíamos empatado 0-0 y faltando 5 minutos, me acuerdo porque yo fue un tiro libre del eco, que estaba yo solo con la barrera, que le da rebote y nos gana San Antonio, que San Antonio también tenía muy buen equipo, y perdimos 1-0 en la final. Me acuerdo que éramos favoritos nosotros por el equipo que había, y perdimos la final con San Antonio. Me acuerdo de la cancha llena, que en esa época iba la gente, no de San Carlos, sino iba la gente de todo el pueblo, sí. A ver el partido. Y fue
el San Antonio era el San Antonio de Carlito Cruzado, de Valija, de Papucci, sí. el Indio Caballero de 5, Carlito Magallanes. Sí, ese San Antonio. Ese San Antonio, ya te digo, ese San Antonio nos ganó, salió campeón 91 y salió campeón 93 y perdimos 2 finales con San Un equipo muy combativo, sí. Por ahí eran partidos con el toque distinto de Papucci, ¿no? Que eran un jugador... Sí, pero eran partidos de pierna fuerte. y bueno, de ahí yo, eso fue en el 93, año 94-95, voy a jugar a Arrecife. Arrecife también, Arrecife había hecho un campeonato, ya estaba Bron como preparando el equipo para Nacional B y la liga de Arrecife como que los equipos a ver que Bron empezó a traer, se empezó a reforzar, traía jugadores afuera, así que el primer año, en el 94 fui a jugar ahí el técnico era el pelado Costa, un 5 que había jugado acá en los 14. En La Loma y en los 14, en el 14 también, sí. Así que yo fui por mi lado y ese año jugaba con Loki, con Diego Ferreira, jugábamos los dos allá, me acuerdo que todos los equipos tenían a alguien de Sarmiento, Chupa Guitarra atajaba en Palermo, Tati, Pela jugaban en Huracán, Dani era el 5 de San Francisco y todos los equipos, bueno, y en Bron jugaba Juanjo en ese momento jugaba en Bron, era de lo mejor que tenía Bron. Bueno, era en campeonato y ese año era competitivo porque entraba Salto, Carmen y Arrecife, o sea que se hacía un campeonato de las tres ciudades. ¿Qué hay de cierto que en esa época el Loki Ferreira tenía representante, que lo acompañaba al vestuario y todo? Sí, el representante era Papo, no le perdía pisada, era una época también muy buena. Era el representante a todos lados, Salto, a Carmen y lo acompañaba al vestuario, no lo dejaba ni sol ni a sombra. Bueno, eso fue, ya te digo, y era un campeonato bueno porque se jugaba también con Defensor, con Compañía de Salto, bueno, y el campeonato lo ganó, los 2 años lo ganó Bron, y fue el último, el 94, ya el 95, en el año siguiente fue a jugar Nene Piovani, Gastón Biaín y Nacho Lotti, el segundo año. Y ya el año siguiente ya nos hizo más la Liga de Areco porque Bron ese año con el regional ascendió a Nacional B. A todo esto hubo un año que va Miguel a dirigir en Huracán y... Sí, antes. Miguel dirigía antes cuando en San Carlos dirigía Bocha o Daniel... Claro, que... Antes de esto. En un regional... Claro, Miguel dirigió 91, 92, estos años que te digo que en San Carlos lo dirigió Daniel Biaín. Ya cuando yo fui, ya Miguel no estaba en Arrecife. Pero ya te digo, ese año 95 fue el último año que se hizo la liga de Arrecife como tal, porque ascendió Bron a Nacional B, digamos, con todos jugadores pagos, con la movida que hizo Bron en Arrecife. Vasco, ¿y jugás esos 2 años en Arrecife y después...? Y después... Ya venía avanzando en la carrera también. No, yo al año siguiente me recibí, ya ahí no jugué, y cuando me vuelvo a vivir acá a Sarmiento en el 98, ahí había la Liga de Areco, estaba media caída, ahí paso a jugar en Independiente. Independiente era el único equipo de Sarmiento que participaba en la Liga de Areco. Bueno, yo me vengo en el 98 a vivir acá a Sarmiento y bueno, paso a jugar en Independiente, que la verdad que también era un equipo muy bueno, bárbaro, con un grupo buenísimo, con Jorge Ginestra de técnico. Y también se daba que, salvo algunas excepciones que estaban jugando en Areco, todo eso, eran la mayoría de jugadores de acá de Sarmiento y casi una selección también. Sí, bueno, llegó a jugar Juanjo, jugaba también Nacho Lotti, jugó un año con nosotros, bueno, Negro Rodríguez, el Chavo que está acá con nosotros, jugaba. Estaba Didi. Sí, Didi jugaba también. Walter Gijena, Machi. Sí, digamos, era un buen equipo, pero creo que lo que nos pasaba, lo que le puede pasar muchas veces, que también hemos hablado
al depender de la Liga de Areco, no teníamos gente que vaya a las reuniones, era Jorge, el negro Fossati, no teníamos hinchada y siempre, la verdad que en las divididas con los árbitros perdíamos siempre, íbamos a jugar, la verdad que era la pasábamos bien, teníamos un buen equipo, pero no ganábamos porque siempre estábamos con el tema de arbitraje, no teníamos, era la época que se llevaban todos los campeonatos, la mayoría de los campeonatos de Rivadavia, bueno, era la época que Julio Rossi jugaba en Rivadavia, que se cansaba de hacer goles en Areco, digamos que la gente por ahí de Sarmiento tampoco no lo vio mucho a Julio en esa época, porque acá en Sarmiento no había fútbol, no veíamos la Liga de Areco y bueno, eran los años en que Rivadavia estaba, si no ganaba salía subcampeón y donde Julio era la máxima figura en esa época. Che, ¿y en Independiente cuántos años más jugaste? 2 años. 2 años, ¿llegaste a jugar el campeonato de la final con San Patricio o no? ¿Ya no jugabas? No, el campeonato de la final con San Patricio fue antes. La final con San Patricio fue cuando yo estaba jugando en Arrecife. Creo que la final sí, porque después fue anterior, fue en la época que yo digo que yo jugaba en Arrecife. Y bueno, y ahí es donde empezás a decidir dejar de jugar, no, después sí, ibas y venías, porque sí, después... ahí jugué 2 años Independiente porque al año siguiente San Carlos vuelve a entrar en la liga. Entonces me dicen, bueno, San Carlos entró en la liga, toda la vida Miguel dice, bueno, va a entrar San Carlos después de 3 o 4 años que San Carlos no entraba, volvemos a entrar en la liga de Areco. Ahí me fui Independiente en realidad por eso, porque volví a jugar en San Carlos donde había jugado siempre. Y bueno, en San Carlos no fue una buena... San Carlos no se armó grupo, no se armó buen equipo. Esos primeros años de San Carlos no fueron buenos. Yo ya tenía 30 años, 31, pero digamos, no llegó a nada San Carlos porque no llegó a armar un buen equipo. Y San Carlos volvió a salir campeón en el 2004. Yo ya estaba fichado, pero ya no jugaba en la época que dirigía a D'Amico, que jugaba... Nicolás D'Amico como gran figura, con Lucas Alves, Nicolás D'Amico, pero digamos, yo cuando volví a jugar a Independiente de San Carlos tuve esos 2 o 3 años que no armó buen equipo. Y del Papi sí hay recuerdos también. El Papi la verdad que es un campeonato que era hermosísimo, que me hubiese gustado ganar, la verdad que nunca, también viví viendo el Papi de chico, viendo todos los partidos, viendo los grandes equipos. Cuando ya empecé a jugar, ya el Papi venía un poco en decadencia, digamos, no era el Papi de antes. Nunca llegaron, la vez que estuve más cerca perdimos una semifinal con el equipo que jugábamos en San Carlos en ese año, creo que representábamos a Ciale con Pinocho Sánchez, perdimos una semifinal con lo que era Granelco, Sadelco, con el Conejo Santesteban, Julio Diegues, fue lo más lejos que llegué a jugar en el Papi. Lo que jugábamos, ahora que me acuerdo, con Pinocho Sánchez, en esa época que no había fútbol, eran los comerciales. Con Pinocho sí jugábamos, digamos. En esa época que no había fútbol en Sarmiento, no había fútbol de liga y jugaba solo Independiente, pero se jugaban los comerciales en la cancha de San Carlos de 11, que entraban 16 equipos generalmente, y ahí también me di el gusto de jugar, y eran equipos como equipo de primera, ahí me di el gusto de jugar el último año que salimos campeones con Osvaldo Beaín, pero jugaba también con Lucas Salvi, con los chicos de Bailo, con Loki, bueno, ni hablar, con Pela, con Julio, salimos como 3 veces campeones con la Constancia en campeonatos comerciales que venían a reemplazar lo que era la liga, no había liga local y no había casi participación de gente en Areco. Y en el Papi, bueno, también una temporada con Marini, un equipo... Sí, en realidad yo en el Papi jugué... Con el Martillo Loco también. Mucho con grupos de amigos. Priorizaste eso más que... Generalmente, ya digo, jugaba siempre con grupos de amigos, sí. Pero bueno, el Papi era hermoso. Vasco, y tuviste por ahí dos de los técnicos que en Sarmiento más se reconocen por una u otra razón, ¿no? Jugaste con Miguel, te hizo jugar mucho tiempo, te cambió de posición, todo. En la última etapa jugaste con Coco Campo. ¿Qué te quedó de cada uno de ellos?
Sí, con Jorge Ginestro también jugué 2 años. La verdad, con Coco jugué ya desde chico. Bueno, el técnico Coco fue técnico también de un juvenil, de un combinado de 13 años. Después jugué, ya te digo, a los 15 con Coco cuando ganamos la liga esta tercera. Y bueno, Coco bueno, y con Coco también jugábamos en el combinado. En esa época, con 15 años, los técnicos eran Menconi y Coco. Era el combinado de la Liga de Areco, de un sub-16 que había. Y bueno, íbamos con Coco nos cargaba Coco en la camionetita, íbamos 2 adelante y 3 atrás. También Pipa, el Colorado Giordano, el Lobo, y salíamos para cualquier lado a jugar en el combinado que jugaba también Teco, bueno, en el combinado de la Liga de Areco. Y bueno, todos los técnicos, cada uno tiene es decir, los tres que estamos hablando, los tres apasionados por el fútbol, enfermos por el fútbol y de hacer lo que sea por el fútbol. A Coco lo recuerdo hasta de las últimas épocas que íbamos a jugar al Papi Fútbol de Carmen de Areco, de estar siempre en la tribuna. Ya no podía hablar y querer constantemente explicarte cosas, hablarte de fútbol, y uno por ahí no lo entendía, y agarrar un papel desesperado y anotártelo para siempre hablando de fútbol y siempre interesado por el fútbol, digamos, hasta en las últimas épocas, ya te digo que lo veíamos ahí en Areco. Y bueno, con Miguel, ya te digo, yo Miguel como que lo acompañé en todo. Con Miguel salimos, ya te digo, campeón en Babi, campeón en cuarta, campeón en segunda, campeón, digamos, todos los inicios de Miguel coincidió con los inicios míos en el fútbol. Y bueno, con Jorge también, Jorge Ginestro también, otro tipo bárbaro, con el que también se hizo, una de las cosas buenas que tenía ese Independiente era el grupo que se hacía, de armar grupo, de llevar adelante un equipo. La verdad que muy buenos recuerdos de todos. Vasco, el mejor que viste en Sarmiento en tu puesto, ¿a quién mirabas? Que vos decías, este juega, que haya jugado en el puesto tuyo, ahí de 5, en la mitad de la cancha. Digamos, no miraba mucho. El que yo me acuerde cuando yo era chico, miraba el Negro Sayago. Me acuerdo del Negro Sayago, de un 5, como decir, de los 5 que jugaban en esa época. Cuando yo era chico que no jugaba, me acuerdo de él, de un 5 que me acuerdo. Y jugadores que por ahí que vos mirabas y que vos decías, este dámelo siempre. Y bueno, la verdad que tuve la suerte de jugar, digamos. Para mí yo el mejor jugador que vi en dos a lo mejor, Pela Marueli, que ya te dije, para mí fue el mejor jugador, digamos. A mí dámelo siempre. Yo la verdad con Pela, ya te digo. Ibas a la guerra. Sí, Pela era, digamos, ya te digo, era el que dirigía el entrenamiento, el que en la cancha te hacía ganar el partido, era un jugador muy completo. Y el otro fue Didi Acuña. Es decir, yo los 2 mejores jugadores de mi camada, de la época que yo jugué, para mí eran los 2 mejores jugadores que yo vi. Digamos, a Didi le vi hacer cosas que no se la veía. Digamos, era un jugador que podría haber jugado en Buenos Aires, en cualquier lado, que todo el mundo te dice lo mismo, digamos. Vos le vías hacer cosas extraordinarias, de tirarse a 2 metros en el piso, de sacar, de gambetear, de cabecear muy completo. Y Pela también, Pela te ganaba los partidos. En la final que nosotros salimos campeones con Valls, perdíamos 2-0, me acuerdo, los 2 goles los hice yo, pero en una jugada agarró Pela a la mitad de la cancha, pasó a 4 jugadores, tiró centro atrás y yo lo empujé. Y otra jugada pasó a 2, le hicieron el penal y yo hice el penal. Y en la final hizo los 2 goles yo, pero lo hizo Pela, el partido lo ganó Pela. Y bueno, y en los comerciales, bueno, digamos, eran jugadores que no se ven, eran muy completos. Digamos, yo te digo, son de tan buenos jugadores que vi en esa época, son los mejores jugadores que yo vi. ¿Los goles esos de la final con Val son de los que más recordás que metiste o hay alguno que...? Sí, la verdad que no hacía. La verdad que ese año fue el único año que hacía goles, porque por donde jugaba yo normalmente no hacía goles o hacía muy pocos goles. La diferencia que tenía ese equipo, como te decía, que se jugaba como se empezó a jugar de vuelta ahora, viste que ahora de vuelta River, la selección, ¿no? A mí nunca me gustó jugar tipo con doble 5, viste que ahora se vuelve a jugar generalmente con un solo 5 y con 2. En ese equipo yo jugaba de 5, pero jugaba Rubén Campanelli y no había un enganche. Entonces jugaba Rubén Campanelli y Panza Villalba que marcaban. Y me era muy fácil porque no tenía que ir a los costados, entonces iba del centro para adelante y llegaba con facilidad al área porque tenía 2 de marca. Y los de adelante que se
Saldúa, Pela, se corrían todo, entonces llegaba al gol por una cuestión lógica de no cansarme, pero ya después, jugando normalmente de 5, ya es más difícil si no tirás tiro libre o penales o alguna cosa. Vasco, y había alguno que te complicaba, ese que vos decías, "Jo, hoy me va a tocar que este me ande por la mitad de la cancha y es rápido, se me escapa, o me va a los costados y me hace salir". ¿Quién era el que más te complicaba? Yo que me acuerdo de la Liga de Areco, Papucci. Papucci era ya un poco más grande que nosotros, pero bueno, era un tipo difícil de marcar porque la agarraba y no podía ni chocar ni... Bueno, es de Papucci me acuerdo. Me acuerdo de Papucci como un tipo difícil de marcar, de agarrar, digamos. ¿El mejor arquero con que jugaste fue el Gringo de Amore? Sí, jugué con muy buenos arqueros. El Gringo de Amore también era un fenómeno, pero con Julio Charini jugué, digamos, con Julio... Papá de arquero. La verdad que me da una alegría bárbara ver dónde llegó, de seguirle la campaña en instituto y viste que te da alegría de ver a alguien el esfuerzo que, digamos, uno como que conoce el esfuerzo que hizo y la dedicación que tuvo y la calidad de tipo aparte. Claro, te pones contento que se le den las cosas y que llegue a donde llegó. Pero después también jugué con Chupa Guitar, digamos, había tipos que vos sabías que si te hacían un gol se lo iban a hacer porque se lo tenían que hacer, no se iban a comer un gol. Los campeonatos que te digo que ganábamos acá, los comerciales, jugaba Juan Tapia. Juan Tapia ganaba un montón de campeonatos que ganábamos partidos por penales, que también había que matarlo para hacer un gol. Digamos, el arquero, como para mí es de un equipo, el secreto de un equipo, si tenés un buen arquero, te pueden llegar 10 veces que el arquero la va a atajar y por ahí tenés una y hacer el gol. Ya te digo, cuando tenés un buen arquero, como los que te digo, o bueno, en la última época que jugamos en San Carlos, con Pocho, o también, no me sale el nombre ahora, pobre Pocho de... ¿Gaviondo? No, Pocho, el arquero. Con Pocho, con Diego Ayala. Con Diego también. Diego también jugaba en los últimos campeonatos que jugábamos acá en la liga, que ganamos, que todavía atajaba Diego. También sabías que le iban a hacer un gol si era muy evidente o que entraba solo, pero jugabas tranquilo. Digamos, jugabas tranquilo, con arqueros buenos jugabas muy tranquilo. Una parte donde se traban todos, porque quizás porque no lo piensan o porque por ahí vienen pensando un pilón de cosas y cuando llegan acá no se acuerdan. Anécdotas hay un montón seguramente. ¿De cuál te acordás si tenés que...? Qué sé yo, un montón, no sé. No me acuerdo, una en particular, no sé qué anécdota contar. Pero... Quédate tranquilo que le pasa a todo, ¿viste? Porque empiezan, es el momento donde... No sé decirte, no sé. Una en particular, no sé, porque tampoco no hay ninguna que sea tan... todas cosas, digamos, todas cosas de fútbol que viste cuando te pones a contar y te acordás y lo que pasó, pero bueno, no me acuerdo de una en especial. Y los amigos es lo que dejan, ¿no? Después, cuando pasa el tiempo de los campeonatos, de trabar, de meter, del pase, todo. Eso es un poco creo que con todos los que hablas es lo que te dice todo. Es decir, lo lindo que te deja el fútbol son los amigos, digamos, no los amigos con los que jugaste de compañero y sobre todo con los que jugaste de adversario. Digamos, uno tiene la suerte de los años que jugaste, de encontrarte con gente, no sé, mismo en Areco. Yo en Areco voy, digamos, gente que no conocés y que viene y te saluda y dice, oye Vasco, yo voy a Areco, o en Giles, o en Arrecife mismo, que ni me acuerdo de gente y se te pone a hablar de fútbol o te saluda, o acá en el pueblo, digamos. Todo el mundo te dice lo mismo, lo lindo que te deja el fútbol, y en esa época que había mucho fútbol, son las amistades o los conocidos que te dejan, son amigos del fútbol. Vasco, seguramente me estoy olvidando de preguntarte mil cosas y vos por ahí vas a pasar la puerta y vas a decir, ¿sabés que no me preguntó eso? Yo tenía ganas de decirlo. Y, ¿qué no te pregunté? Y por ahí vas a pasar la puerta y vas a decir, no me lo preguntó y yo no lo pude decir. No, que me acuerde. Hay muchas cosas que a lo mejor, pero ahora no me... Algo que me acuerde así puntual, no. No, que algo que me haya olvidado, no sé qué puede ser. ¿Juanpi de qué va a jugar? Juanpi no sé, no creo que... No sé si va a jugar, viste que ahora cada vez hay menos, se le da menos, hay tantas opciones
de actividades que vamos a ver, cuando sea más grande a ver si le da, pero se le da poco por la pelota. Vasco, muchísimas gracias, un gusto. Un gusto para mí. Jorge Luis Mayor, el Vasco Mayor, pasaba por este nuevo programa de historias de fútbol de Capitán Sarmiento, programa que hacemos como siempre gracias a la gentileza de Casas Comerciales que nos auspicia, a la Dirección de Deportes y Turismo del municipio, al Club Los 14, la Conserjería del Club Sarmiento, Rizolcán, el kiosco El Gato Volador, Beto Villa, y bueno, que lo grabamos siempre acá en este lugar que es el más futbolero del centro de la ciudad, ¿no? En el Bar Café San Roque. Nos volvemos a encontrar nuevamente la semana que viene. Ahí anda dando vuelta la posibilidad que esté Conejo Santesteban sentado ahí donde está el Vasco. Si no, bueno, algunos de los tantos muchachos que han jugado al fútbol van a estar. La semana que viene, bueno, nos volvemos a encontrar con un nuevo programa de historias de fútbol de Capitán Sarmiento, ese programa que estamos haciendo para tratar de rescatar esto, ¿no? Lo que hablábamos con el Vasco. Momentos, situaciones, personajes, encuentros, anécdotas. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Un abrazo.